Hola, hola, hola. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Están por ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a todos los presentes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Gracias, gracias. Vamos a comenzar con el tema que nos corresponde hoy día. Han descargado su material ya y han visto el tema que corresponde, ¿cierto? ¿Cuál es el tema a tratar hoy día, chicos? Es el tema demografía. Correcto, es el tema demografía. Así que chicos, vamos a comenzar con ese tema. Bien, a ver, aquí está el material. Estas son las diapositivas que vamos a usar hoy día. Sí, a ver, un segundito. Bien, entonces como te decía, aquí está el material que vamos a usar ahora. Bien, chicos, la demografía. A ver, ¿de dónde viene la palabra demografía? La palabra demo significa pueblo, ¿cierto? Demo es pueblo y grafía significa descripción. Entonces, demografía significa descripción de la población, ¿correcto? Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Hoy día vamos a hablar acerca de la población. Vamos a ver si la población actualmente, por ejemplo, la población peruana específicamente está aumentando o está en serio, actividades económicas. A ver, eh, no sé si la señorita tutora está por ahí. Me dicen actividades económicas. A ver, vamos a ver. Pero entonces ha habido problema con el... A ver si la señorita tutora... ¿Qué tal, señorita? Buenas noches. Ha habido problema con el material entonces, porque yo acá en la carpeta del Drive tengo aquí, lo puede visualizar, no sé si me ayuda. Letras desde cero, eso es lo que toca hoy día, semana número 8 si no me equivoco. Semana 8 sí, porque la semana 9 está vacía. Ajá. Y en la semana 8 encontré este tema, que es el tema demografía. No sé si es el material que no corresponde. No sé si me orienta, por favor. El tema que figura allí es demografía. ¿Cuál fue el tema que hicimos la semana pasada, chicos? Ah, correcciones hicimos, ¿no?
Ah, ya claro, hicimos ecorregiones, ¿no? Bueno, en todo caso, ya, a ver, vamos a esperar un ratito ya, un minutito. Bien, mientras esperamos, chicos, no sé si se está visualizando allí. A ver, un segundo, un segundo. Bien, chicos, entonces el tema actividades económicas. La próxima semana entonces haríamos demografía, ¿sí? Bueno, entonces, el tema actividades económicas es un tema bastante amplio. Vamos a tratar de abarcar todo lo que se pueda. Eh, tenemos la clasificación de las actividades económicas. Miren, se va a dividir en tres partes, pero vamos con el concepto primero. ¿Qué son las actividades económicas? Es el trabajo organizado que realiza el hombre utilizando, utilizando los recursos naturales, ¿no? Con el fin de satisfacer sus necesidades. Ahora, se divide en tres partes. Existen tres grandes grupos, ¿no? El sector primario, secundario y terciario. Dentro del sector primario están las extractivas y las productivas.
Dentro del sector secundario están las transformativas y dentro del sector terciario están las distributivas. Ahora, dentro de las extractivas estarían las actividades como minería, pesca, tala. Y dentro de las productivas estaría la agricultura, la ganadería principalmente, ¿no? Y otras actividades más en las cuales se cría una especie, por ejemplo, la acuicultura, la apicultura, la avicultura y así otras actividades más. Dentro de las transformativas están las industrias y dentro de las distributivas está el transporte, comercio, incluso podemos mencionar ahí los servicios en general. Por ejemplo, la salud, educación, ¿no? Todo eso estaría incluido allí. Ahora, entonces tenemos primarias, secundarias y terciarias. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, a ver rapidito. Primero, la minería. Cuando hablamos de minería, se dice que la minería es una actividad polimetálica, ¿no? ¿Qué significa polimetálica? O sea que tenemos diversidad de minerales, ¿no? Oro, plata, cobre, zinc, estaño, plomo, en fin. La minería es la que genera más divisas, más del 55% de las divisas de todo el Perú son de la actividad minera nada más, ¿no? Pero a pesar de eso, se sabe que la minería es la que genera menor empleo acá en el Perú. Menos del 1% de la población económicamente activa se dedica a la minería. Se sabe que los minerales son propiedad estatal, son propiedad estatal. Eso está contemplado en el artículo 66, ¿correcto? En el artículo 66. Y esos minerales se entregan en concesión para su explotación a empresas privadas, ¿cierto? Ahora esas empresas privadas tienen que pagar un impuesto llamado el canon, ¿correcto? El canon minero es un impuesto a pagar por el derecho al uso de un recurso natural, de este mineral en todo caso, ¿no? Ahora, tenemos aquí la distribución del canon, la distribución del canon. El canon, por ejemplo, del 100%, tenemos el 10% va al distrito de donde se está extrayendo el mineral. El 10% va para el 10% va para el distrito de donde se está para el distrito de donde se está extrayendo el mineral. Si fueran dos, igual, pues, ¿no? Caballero, se reparte, por ejemplo, para Pasco y Junín, ya 5-5, por ejemplo, ¿no? Se distribuye de manera equitativa, ¿ok? Ese es 10% para el distrito. El 25% iría para la provincia, chicos, para la provincia de donde se está extrayendo el mineral. Y el 40% para el departamento donde se está extrayendo el mineral. Por ejemplo, de ser todo el departamento de Pasco, ¿no? Uno es el departamento, el otro es la provincia, el otro es el distrito. Bien. El 25% sí iría para el gobierno regional, o sea, para el gobierno central. Pero de ese total, el 80% sí iría al gobierno central directamente y de ese porcentaje, el 20% iría para las universidades públicas. O sea, miren, el 10% para el distrito, 25% para la provincia, 40% para el departamento y el 25% para el gobierno central. Ahora, ahora, en el caso de, en el caso de, en el caso de las universidades tienen un ingreso, ¿sí? Las universidades tienen un ingreso justamente del sector minero, ¿ya? Ah, ya, captura. Ya. A ver, confírmame si se ve. O si desean, les mando las diapositivas. No sé si por acá se puede. No sé si por acá se puede mandar. ¿Por acá se puede mandar?
¿Cómo hago para mandar de aquí? O en todo caso, al finalizar la clase, la señorita tutora se puede comunicar a mi WhatsApp y yo se lo paso, ¿no? Más rápido, me parece. Sí, no hay problema, chicos. Yo se lo mando. Ya, para que no estén tomando captura cada rato. Mejor les mando, ¿ya? Ahora. Ok. Bien. Tipos de minería. Existen tipos de minería. Existe la mina de tipo legal o formal. Hay una mina informal e ilegal. Profe, ¿no es lo mismo informal que ilegal? No, pues no necesariamente. ¿Cuál es la diferencia? Mira, la mina de tipo legal o formal realiza la explotación en zonas permitidas y tiene contrato vigente con el Estado. Ahora, de esa mina legal puede ser pequeña minería, mediana minería o gran minería. Una pequeña minería sería de acuerdo a la cantidad de toneladas que sacan al día. Por ejemplo, una pequeña sería de 350 toneladas métricas al día, menos de 350. La mediana sería entre 350 a 5.000 toneladas métricas por día y la gran minería de 5.000 toneladas métricas a más, ¿no? Por día. Ahora, la mina de tipo informal es la que realiza la explotación en zonas permitidas, pero no tiene contrato vigente con el Estado. ¿Ya? No tiene contrato vigente con el Estado. Es decir, el lugar donde se está dando la extracción sí es un lugar permitido, pero no está pagando impuestos. Y la mina de tipo ilegal es aquella que realiza la explotación en zonas no permitidas. ¿Cuáles son las zonas no permitidas? Por ejemplo, los parques nacionales, santuarios históricos. ¿En esos lugares también hay minerales, profe? Claro que sí. ¿Y en esos lugares está prohibido sacar los minerales? Claro, está prohibido aprovechar cualquier tipo de recurso que se pueda encontrar ahí. Pero a pesar de eso, hay minerías ilegales, mineras ilegales, clandestinas básicamente, que hacen una extracción, ¿sí? Que hacen una extracción. Eso no es algo, no, digamos, permitido, ¿no? Entonces, una mina de tipo ilegal, en Madre de Dios hay bastante, claro, ¿no? ¿Una mina de tipo ilegal se puede volver legal? No, pues. Pero una mina de tipo informal se puede volver formal? Sí, esa es la gran diferencia, ¿correcto? Ahora, tipos de mina. Existe algo llamado mina de tipo socavón. Tenemos la mina a tajo abierto. Tenemos la mina de tipo aluvional. Entonces, ¿cómo es una mina de tipo socavón? Socavón es aquella que se da a través de túneles, también llamados galerías. Esto de acá sería, por ejemplo, se da a través de túneles, es de manera subterránea, tiene una sola entrada y tiene rieles, ¿ves? Tiene rieles y esos rieles tienen vagones que sirven para extraer el mineral hasta la superficie. ¿Ves? Es subterránea. De repente es un poquito más peligrosa, ¿no? Porque es subterránea. Ahora, la otra es atajo abierto, también llamado a cielo abierto. Esta es al aire libre, es una remoción superficial de la Tierra. Empezamos a sacar los minerales, pero de la superficie, sin hacer túneles. ¿Ves? Atajo abierto. Si bien es cierto, esta no es tan peligrosa para los trabajadores, pero sí es más contaminante porque tiene que hacer detonaciones, explosiones que van a levantar bastante polvo y cenizas, y eso se expande hasta los valles cercanos y perjudican a la agricultura y ganadería. ¿Ves? Entonces, eso, por ejemplo, pasó o está pasando en lo que es Tía María, La Tapada, ¿no? Quieren hacer este tipo de minas. Y obviamente los pobladores aledaños a la zona del río Tambo se niegan, pues, ¿no? No quieren. Por eso hay enfrentamientos incluso.
Y la otra sería una mina de tipo aluvional. Una mina de tipo aluvional se da en el cauce de algunos ríos. ¿Ok? Se da en el cauce de algunos ríos. O sea que hay gente que se va con una especie de tina, batea al río y empieza a sacar el agua del río, pero el agua no viene agua pura, sino viene agua cargada de barro, ¿no? Sedimentos. Botan el agua, esperan que todo ese material se asiente, botan el agua y ahí pueden encontrar en su bateíta, pueden encontrar pues sedimentos, ¿no? Y entre esos sedimentos puedes encontrar minerales. En algunos casos puedes encontrar hasta oro. Claro, ejemplo en Madre de Dios, ¿no? En el río Inambari. En el río Inambari ahí vas a encontrar lavaderos de oro, por ejemplo. Bien. Obviamente no todos los ríos van a tener esto, ¿no? Me voy con mi bateíta, me voy con mi colador al río Rímac, por ejemplo. ¿Tú crees que voy a encontrar minerales ahí? No, pues, o sea, claro, no te pases. Ah, ya, pues, entonces no voy. Ahora, principales minerales. Tenemos los minerales, por ejemplo, metálicos. Existen tres, ¿no? Metálicos, no metálicos y energéticos. Metálicos, no metálicos, energéticos. Cuando hablamos de metálicos, uy, tenemos varios, ¿no? El cobre, oro, zinc, plata, estaño, plomo, hierro. Esos son los metálicos. Los no metálicos, bueno, estas son las posiciones en las cuales se encuentra el Perú. A nivel mundial no tenemos el primer puesto en nada, pero a nivel latinoamericano sí tenemos el primer puesto en oro, zinc y plomo. En el mundo tenemos el segundo puesto en plata, zinc y cobre. Tercer lugar en el mundo en telurio y bismuto. Cuarto puesto en plomo y molibdeno. Y sexto puesto en oro y estaño. Bien. Ahora, los no metálicos, bueno, básicamente son las sales, fosfatos, la caliza, por ejemplo, son minerales no metálicos. ¿Y ustedes saben, muchachos, de dónde se sacan las sales y fosfatos? Las sales y fosfatos se extraen aquí en la costa de una zona que está en proceso de hundimiento. ¿Alguien recuerda? Se llaman las depresiones, muchachos. Las depresiones son áreas en lento proceso de hundimiento. Y de las depresiones se sacan sales y fosfatos. ¿Sí? Se sacan sales y fosfatos. Y la mayor depresión del Perú es la depresión de Bayóvar. La mayor depresión del Perú es la depresión de Bayóvar. Por eso que Bayóvar se ha convertido en el lugar la mayor reserva de fosfatos en el Perú. ¿Y para qué sirven esos fosfatos? Eh, ¿Y para qué sirven esos fosfatos? Sirven para la industria. Es decir, en base a esos fosfatos se puede hacer, por ejemplo, eh, el abono, ¿sí? Pero abono artificial, obviamente. ¿Cuál era nuestro abono natural? ¿Cuál era nuestro abono natural? El guano, ¿sí? Pero eh, ya no tenemos ese gran importancia del guano, ¿no? Más bien lo que buscamos ahora es abonos artificiales y esos artificiales salen de los fosfatos. Bien. Muy bien. Ahora, eh, por ahí me pregunta, profe, ¿y la sal de maras? Bueno, la sal de maras le llaman sal rosada también, ¿ya? Y esa sal es propia de ríos. Y también se puede utilizar, ¿no? De manera incluso, de manera doméstica, ¿sí? Puedes usarlo en tu casa, ¿no? Así que no hay problema. Esas son sales, claro. Las sales también serían minerales, pero no metálicos. Ujú, muy bien. O sea que no solamente se saca sales de las depresiones, sino también puede haber en algunos ríos extintos. También. Ahora, los minerales de tipo energéticos.
Bueno, hay tres tipos de ellos: carbón, gas, petróleo. Carbón, gas, petróleo. Hablando de carbón, la mayor reserva de carbón es en Alto Chicama, en La Libertad. Ahora, hablando de gas, la mayor reserva de gas está en Camisea, en el Cusco. ¿Mm? Camisea, en el Cusco. De ahí tenemos gas también en Aguaití, en Ucayali, en los tablazos de Piura, en el Zócalo continental de Tumbes y de Piura. Donde encontramos gas, también hay petróleo. ¿Ah? Acuérdate, donde hay gas, hay petróleo. Entonces, en estos lugares también va a haber petróleo. Sobre todo en los tablazos y sobre todo en el Zócalo. Así como hay gas, también hay petróleo. ¿Ok? Y hablando de petróleo, tenemos petróleo en la costa, tenemos petróleo en el mar y tenemos petróleo en la selva. En la costa tenemos 21% de petróleo, en el mar tenemos 15% de petróleo de todo el Perú y en la selva tenemos el 64% de todo el petróleo del Perú. O sea que la mayor reserva de petróleo a nivel nacional, la mayor reserva de petróleo está en la selva. ¿Mm? Ahora, en la costa es 21%, pero ¿dónde? En los tablazos de Piura y de Tumbes. ¿Ok? En los tablazos de Tumbes y de Piura voy a encontrar bastante petróleo. Sobre todo, por ejemplo, Talara, La Brea, Pariñas, ¿no? Y en Tumbes está Zorritos, por ejemplo. En el caso del mar, en el caso del mar se saca del zócalo, de la parte más superficial que es el zócalo, y hay en Tumbes, hay en Piura, hay igual que el gas, ¿no? El zócalo de Tumbes y el zócalo de Piura, ahí también. También hay petróleo. Y en el caso de la selva, en las Tahuampas. En el caso de la selva, en las Tahuampas, en Loreto. Las Tahuampas son zonas hundidas por donde pasan los ríos meándricos, esos ríos de la selva, y en el fondo de esos ríos se extrae el petróleo. El lugar exacto se llama San José de Saramuro. Así se llama, San José de Saramuro. Bien, entonces, estos minerales, muchachos, se van a exportar, ¿no? Por ejemplo, el gas se tiene que exportar, se saca desde donde está la mayor reserva, o sea, en el caso del gas de Cusco, se puede exportar hacia otros lugares. En el caso del petróleo, se saca del lugar que tiene más, ¿no? Desde Loreto hacia otros lugares. Pero desde estos lugares, Cusco y Loreto, se tiene que llevar hasta el puerto más cercano. Lo exportamos, lo sacamos hacia el puerto más cercano para luego poder exportarlo. Claro, porque si estoy en Loreto, ¿cuál sería el puerto más cercano? Tendríamos que ir hacia el puerto más cercano. No me conviene ir desde Loreto hasta el Callao, ¿sí o no? Entonces tendríamos que trazar una línea recta, entre comillas, recta, para poder sacar el petróleo o el gas. Y eso lo hacemos a través de unas tuberías, unos ductos mineros. Mira, para transportar, por ejemplo, agua, el acueducto. Para transportar gas, gaseoducto. Para transportar minerales, mineroducto. Y si quiero transportar el petróleo, ¿cómo se llamaría? Si quisiera transportar el petróleo, gaseoducto sería del gas, un gaseoducto. Oleoducto, petroducto, no, no es petroducto, ¿no? Es oleoducto. Entonces, ¿dónde está la mayor reserva de petróleo? En Loreto, el lugar exacto, San José de Saramuro. Desde acá vamos a tratar de sacar todo el petróleo a través de unas tuberías y esas tuberías van a ir a través de una línea recta, mira, hasta el extremo, ¿no? Hasta el puerto más cercano. En este caso va a ser el puerto de Bayóvar en Piura. Entonces, eso se va a llamar el oleoducto. Su nombre completo es el oleoducto norperuano. Oleoducto norperuano. Va a recorrer 856 kilómetros, transporta petróleo, inicia en San José de Saramuro, en Loreto,
y finaliza en el puerto de Bayóvar en Piura. Y mira cómo va a recorrer. Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura. Su recorrido sería Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura. Ahí está su recorrido. 856 kilómetros de recorrido. Mm. Así también tenemos para los minerales. Para los minerales tenemos el mineroducto, 302 kilómetros de recorrido, ese mineroducto que transporta cobre y zinc. Inicio en Antamina, en Ancash, o sea, en la misma mina. Desde la misma mina va a empezar a recorrer todo ese mineroducto. Y donde finaliza en el puerto de Guarmey, en Ancash. O sea, comienza en Ancash y termina en Ancash. Nunca salió. Entonces, recorrido básicamente Ancash. Y tenemos otro más que es el gaseoducto. El gaseoducto, muchachos, es el que transporta, evidentemente, gas, ¿no? El gaseoducto tiene 714 kilómetros de recorrido. Sale desde el lugar donde hay más gas. Obviamente transporta gas desde Camisea en Cusco. Comienza aquí en la mayor reserva de gas, Camisea en Cusco, y de Cusco pasa a Ayacucho, de Ayacucho pasa a Huancavelica, de Huancavelica pasa a Ica. O sea, desde Cusco trazamos una línea recta, entre comillas. ¿Mm? Y llegas hasta Ica. Y de Ica, ahí termina en el puerto de Pisco, aunque un rally. Entonces sería Cusco, Ayacucho, Huancavelica y termina en Ica. Y después Lima, ¿no? Ya está. Ese es el gaseoducto. Muy bien, chicos. Todo lo que hemos hablado hasta el momento es acerca de la minería. No sé si tienes alguna pregunta acerca de la minería. ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta allí? Muy bien, todo claro. Listo. Vamos con un poquito de la pesca. A ver, dice que la pesca es el aprovechamiento de los recursos ictiológicos. Cuando te dice ictiológico se refiere a peces, ¿no? Pero aprovechamiento de los recursos ictiológicos principalmente del mar. ¿Por qué me dice principalmente del mar? Porque la pesca también se puede dar ¿en dónde? En ríos y en lagos. La pesca se puede dar en ríos y lagos, por lo tanto hay dos tipos de pesca. La pesca artesanal, o perdón, la pesca continental y la pesca marítima. Cuando tenemos una pesca continental, es aquella que se da en ríos y en lagos. O sea, la pesca continental es de agua dulce. La pesca continental es de agua dulce, muchachos. Ya, profe, está fácil. Y si hablamos de agua dulce, si hablamos de agua dulce, no es lo mismo en la costa, en la sierra, que en la selva. En la costa, por ejemplo, se da necesariamente en los ríos nada más, porque no hay lagos en la costa, pues. No hay lagos, entonces se da solamente en los ríos costeños. Ahora, ¿y qué cosa se saca de los ríos costeños? Bueno, de algunos ríos se extraen los camarones. ¿Ya? De algunos ríos se extraen los camarones. El río que tiene más camarones es el río Camaná, que queda en Arequipa, ¿no? Y acá en Lima, el que tiene más camarones es el río Cañete. O sea que hay un río acá en Lima que todavía tiene camarones, es el río Cañete. También tenemos las conchas de abanico, las vas a encontrar en el río Tumbes, ¿sí? Entonces, mayor extractor de camarones, Arequipa, por el río Camaná. ¿Mm? En el caso de la sierra, en el caso de la sierra, hay bastante presencia de lagos y lagunas, por lo tanto se practica aquí la piscicultura. La piscicultura es la crianza de peces, se cría principalmente la trucha, el suche, el ispi, el carachi, son algunas de las especies. En el caso de la selva, se extrae el paiche. En el caso de la selva se extrae el paiche, la carachama, la tilapia, la oncella. ¿No ves que acá hay muchos ríos y son bastante caudalosos, bastante agua? Acá no es necesidad de criar
no simplemente extraer nada más, sacar. En la sierra es el único lugar donde principalmente se cría. Bien, esa sería la pesca continental. Y la otra es la pesca marítima. Obviamente la pesca marítima es netamente de mar, de agua salada, y se divide en tres partes. Puede ser la pesca artesanal o de menor escala, pesca de mediana escala, también llamada no industrial, y la pesca de gran escala o mayor escala, que es la industrial. La de menor escala va de 0 a 5 millas. 0 a 5 millas. Y tiene embarcaciones pequeñas, utiliza embarcaciones pequeñas. Esto es, por ejemplo, ¿no? Esta es una pesca artesanal o de menor escala. ¿Ven? Utilizan la fuerza bruta, ¿no? Sus embarcaciones no son, son rudimentarias. Entonces, es sin tecnología. Este tipo de pesca es sin tecnología. Entonces, es una pesca de menor escala, embarcaciones pequeñas, sin tecnología, y todo lo que ellos sacan va directamente al consumo humano directo. O sea, va para abastecer a tu mercado local, ¿no? Tú le compras a tu casera te vende pescado que ha sido extraído ese mismo día del mar, ¿cierto? Entonces, eso es extraído por la pesca artesanal. Bien. En la menor escala están las caletas. Claro, Luis Alberto, es correcto. Esta pesca de menor escala se da desde las caletas. ¿Qué son las caletas? Son puertos artesanales. Entonces, en esos puertos artesanales solamente entran embarcaciones pequeñas, ¿no? Justamente las caletas, ¿no? Justamente estos botes, lanchas, canoas, totoras. Aunque también podría ser hasta de mediana escala. ¿Por qué? Porque acá las embarcaciones no son tan grandes todavía. Son como botes un poquito más grandes de repente, pero no como barcos industriales. Esta pesca de mediana escala va de 5 a 10 millas, utiliza medianas embarcaciones, también va para el consumo humano directo y ya tiene cierre, o sea, ya no es como los botes, ¿no? Acá ya tiene motor, ya tienes un brazo hidráulico, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tienes más espacio incluso, ya puedes hacer pesca. Es como la pesca artesanal, pero con un poco más de tecnología. Y luego la pesca de mayor escala o pesca industrial. Pesca de mayor escala o pesca industrial. Esa ya sería, mira, de 10 a 200 millas, tiene embarcaciones grandes, su consumo humano es directo e indirecto, es decir, puede ir al mercado local o también puede ir a las industrias, a las fábricas, para hacer harina de pescado, conservas, aceites. Estas ya no se dan desde caletas como las anteriores, ¿no? Estas se dan desde puertos industriales, ¿no? Las bahías, por lo general. Es tecnificada y con apoyo económico, claro, tiene radares, tiene GPS, ¿no? Tiene anclas, brazos hidráulicos, en fin, tiene toda la tecnología posible. Ajá. Ahora, información que me interesa que reconozca son estos dos. Aquí, estos dos de acá. Estos dos, ¿sí? A ver, dame un segundito, por favor. Dame un segundo.
Bien. Entonces, me interesan estos dos. Principal extractor de pescado y principal productor de pescado. Profe, ¿no es lo mismo? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre extractor y productor? ¿Cuál es la diferencia entre extractor de pescado? Porque el principal extractor de pescado es Ancash, dice. En cambio, el principal productor de pescado es Puno. Entonces, profe, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que cuando te dicen extractor, se refiere a que solamente vas a sacar el recurso. Simplemente sacas el recurso. ¿Ves? En cambio, cuando te dice productor, no es que solamente sacas, sino tienes que criar esa especie. Entonces, y si yo voy a criar, ¿dónde lo voy a criar? No lo voy a criar en el mar. Tengo que criarlo en un lago o en una laguna. Y esa crianza, ¿dónde se va a dar? Entonces, dentro del continente, en departamentos de la sierra, sobre todo. En Puno, ¿no? En Junín, que son los dos departamentos que tienen los dos lagos más grandes. Justamente acuérdate del lago Titicaca y el lago Junín. Uno en Puno y el otro en Junín. Ahí se da la crianza. Por lo tanto, Puno y Junín son los principales productores de pescado. En cambio, Ancash solamente vas y a través del puerto de Chimbote sacas los peces. Entonces es el principal extractor de pescado. Chicos, no sé si se entendió eso. No quiero que te agarren con algo tan sencillo. Una cosa es que te digan cuál es el principal extractor de pescado y otra cosa es que te digan cuál es el principal productor de pescado. Hola. ¿Sí se entendió la diferencia? Correcto. Oh, eso ten mucho cuidado, ¿no? Ok. Y bueno, mencionarte que no es lo mismo peces de agua caliente que peces de agua fría. De agua caliente tenemos el atún, el perico, el mero, el ojo de uva, el merlín. De aguas frías, el principal la anchoveta, de hecho, ¿no? La anchoveta, la sardina, el jurel, el cojinova, el bonito. Ujú. Bien, listo. Hasta ahí hemos visto lo que es la pesca, muchachos. Hasta ahí hemos visto lo que es la pesca. Mira, en la costa los camarones, en la sierra la trucha y en la selva el paiche, ¿no? Ya está. Pasamos a la tala. La tala, muchachos, es la extracción de madera, ¿no? De los bosques, claro. Y hay bosques, aunque no lo creas, hay bosques en la costa, bosques en la sierra y bosques en la selva. Los bosques de la costa tenemos, por ejemplo, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad. En la costa hay bosques, pero solamente en la costa norte, ¿no? Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. El resto de la costa, no, desiertos nada más. Entonces ahí hay bosques, sí. ¿Qué cosa hay? Árboles como por ejemplo el algarrobo, que se usa para hacer leña, cercas. Y el gualtaco, con el que se hace triple A. El gualtaco sirve para hacer una lámina de madera muy delgadita llamada triple A. Tenemos el bosque andino. El bosque andino abarca lo que es parte de la Yunga, la Quechua y la Suni, o sea, la sierra netamente, ¿no? Pero si te das cuenta, mira, esas manchas que ves de morado serían los bosques andinos y son muy, pero muy dispersos, muy separados unos de otros. Eso vendría a ser un bosque andino, correcto. Abarca la Yunga, la Quechua y la Suni. ¿Qué cosa se extrae? El sauco, que sirve para hacer muebles, el eucalipto, que es medicinal, el roble también, que se usa también para hacer leña. Bien. En cuanto a la selva, bueno, toda la selva está cubierta de bosques. Toda la selva está cubierta de bosques. Lo que es la selva alta y la selva baja, la rupa-rupa y la omau. Árboles como por ejemplo la lupuna, el cedro, la caoba, el tornillo, el caucho, la chiringa, el palo rosa, ¿no? Todos estos arbolitos son propios de la selva, muchachos. ¿Ves? Y listo. Ya está. Esa es la tala. Vámonos a la agricultura. En cuanto a la agricultura,
Y ya sabemos que es la obtención de productos en base al trabajo de la tierra. Ahora, hay dos tipos de agricultura, la extensiva y la intensiva. Básicamente, la extensiva es menos desarrollada, por así decirlo, es artesanal, ¿ok? O sea que es muy rudimentaria, trabaja todo de forma natural, ¿sí? En cambio, la otra es la intensiva. La intensiva es todo lo contrario, es más desarrollada, más tecnificada, más tecnológica. mm, Usa insumos químicos, por ejemplo. ¿Ves la gran diferencia? Es más industrial, la otra es más artesanal. Entonces, ejemplo de extensiva, utiliza áreas pequeñas de cultivo y cultiva productos básicos, como por ejemplo lo que tú consumes a diario, papa, yuca, maíz, trigo, frijol, arroz, lo que tú consumes a diario. Y es el policultivo, o sea que yo en mis tierras puedo cultivar un montón de productos. Carecen de apoyo técnico y financiero porque el mismo agricultor es el que va a arar la tierra, va a sembrar, va a producir, va a cosechar. Él solito hace todo. Utiliza elementos que brinda la naturaleza, ¿no? Como la lluvia, la luz del sol, los animales, el abono natural, ¿no? Las lluvias, en fin. Dependen de las lluvias. Estas tierras dependen netamente de la lluvia. Si llueve, producen. Si esa temporada hubo sequías, ya fuiste. Ajá. A esas tierras que dependen de la lluvia se le llama tierras de secano, ¿no? Secano significa que dependen de las lluvias. ¿Qué más? Abastece el mercado local. O sea que todo lo que ellos producen se va directamente a nuestros mercados, ¿no? Tú lo consumes en tu casa. Promueve el autoconsumo. Ellos mismos también consumen lo que ellos mismos producen. Y se practica la rotación de cultivos, ¿no? Los productos van cambiando de posición, van cambiando de posición. No ves que en mis tierras yo puedo tener 3, 4, 5 productos, entonces van rotando, van cambiando. ¿Para qué? Para que mientras más productos pasen por ese suelo, más fértil se haga, pues, ¿no? La intensiva va a ser todo lo contrario, utiliza grandes áreas. Cultivo de productos industriales, o sea, aquellos productos que podemos exportar. ¿Qué cosa exportamos, muchachos? Algo de agricultura que podamos exportar. Exportamos, por ejemplo, el café. Exportamos, por ejemplo, el cacao, ¿no? Exportamos la caña de azúcar. Exportamos lo que es el algodón. Exportamos lo que es el ají páprica, la alcachofa, el espárrago, todas esas cositas exportamos. Eso sería intensiva, claro. Cuenta con apoyo técnico y financiero. Acá voy a encontrar personal calificado, ¿no? Agrónomos, ingenieros agrónomos, que van a poder hacer un mejor trabajo. Utiliza elementos externos, como por ejemplo maquinaria, ¿no? Como aradoras, sembradoras, cosechadoras, motobombas, en fin. Cuenta con canales de regadío. O sea que acá, así llueva o no llueva, no hay problema, porque igual tiene su propio abastecimiento de agua. Y a veces incluso ni siquiera canales de regadío, simplemente avionetas, usan avionetas para irrigar, o a veces hasta para fumigar usan estas avionetas. Imagínate. En cambio, en la sierra, ¿tú crees que van ahí el agricultor humilde va a estar con su avioneta ahí manejando con su tractor quizá? No, pues él espera que llueva y si se trata de arar, agarra sus bueyes, la yunta, y empieza a arar su tierra. ¿Mm? Abastece el mercado nacional e internacional. ¿Mm? Abastece el mercado nacional e internacional. Solamente, no solamente para nosotros ese producto, sino también para venderlo a otros países, ¿no? La palta también, claro, podemos exportar. Se practica el monocultivo. Se dedican exclusivamente a un solo producto, o sea, se especializan en un solo producto. ¿Mm? La agricultura en el Perú, bueno, en la costa se da en los valles y en las pampas. Por lo tanto, es principalmente intensiva acá en la costa. Es más desarrollada entonces, profe, claro. Muy bien. Ah, los arándanos también, claro, Aldair, muy bien. Los principales productos acá de la costa son los espárragos, la uva, el algodón, el arroz, la caña de azúcar, limón, plátano, mango, tomate.
¿Cuál es el principal problema de la agricultura aquí en la costa? La falta de tierra de cultivo, ¿no? De ahí también tenemos la escasez de agua, salinizaciones, en fin. En el caso de la sierra, se realiza en las laderas de las montañas, o sea, en los famosos andenes y también en los valles. Pero ojo, cuando hablamos de valles, en los valles siempre vale la pena invertir, por lo tanto en los valles siempre va a ser intensiva. Pero en los andenes ahí es extensiva. Entonces, si te dicen en la sierra, si yo te digo en la sierra es 100% extensiva, no, eso es falso. Hay un pequeño porcentaje que se da en los valles y es intensivo. Ah, ya, profe. Entonces, en la sierra es principalmente, acuérdate, ¿ah? Es principalmente extensiva. No es que sea 100% tampoco, no, es principalmente extensiva. ¿Qué productos tengo acá en la sierra? La papa, el maíz, el trigo, camote, quinoa, kiwicha, maca, haba, oca o yuco. ¿Cuáles son los problemas? Escasez de tierra de cultivo. Otros problemas, la sequía, el suelo, el clima extremo, friaje y heladas. En el caso de la selva, en la selva sí, mira, más rápido. En la selva alta y en la selva baja. En la selva alta es intensiva y en la selva baja es extensiva. ¿Por qué? Porque en la selva alta hay valles, en los valles siempre va a ser intensiva. Y en la selva baja hay restingas y altos, que se puede hacer agricultura, pero es artesanal también. Entonces, ese es en la selva baja. Entonces, selva alta, intensiva, y selva baja, extensiva. Acuérdense de eso. Principales cultivos, por ejemplo, tenemos el café, cacao, coca, arroz, yuca, uña de gato, plátano, tabaco. Todo eso se produce aquí en la costa. ¿Mm? ¿Alguien sabe qué cosa es esto, por ejemplo? ¿Profe, si es trigo quemado? No. ¿Qué es esto? Son granos de café. No, 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 no es cacao, granos de café. Claro, ese es café, muchachos. El cacao más bien es redondito, como si fuera un coco. ¿Eso qué es? Esto sí lo conoces. La coca. Claro, la coca, la coca, la coca. La coca ha sido medicinal, ¿no? Desde la antigüedad incluso. Claro. Ahora que usen esto como un ingrediente para elaborar sustancias ilícitas, eso sí puede ser. ¿No? Para elaborar la cocaína, por ejemplo, ¿no? Se usa esta hoja de coca. Pero ya lo mezclan con otros insumos, pues no con alquitrán, con querosene, con no sé qué tantas otras cosas que son nocivas y eso están utilizando las personas que consumen drogas, ¿no? Y esto de acá, este es el tabaco, muchachos, ¿no? El tabaco. Bueno, ¿cuáles los principales problemas de la agricultura en la selva? La escasez de tierra de cultivo. O sea que un problema en la selva es la escasez de tierra de cultivo y las inundaciones, mucha agua ya. Acá en la costa poca agua y en la selva mucha agua. La lixiviación, las plagas. Muy bien, entonces conclusión, ¿cuál es el principal problema de la agricultura en el Perú, muchachos? La de tierras de cultivo. Pregunta de examen de admisión San Marcos. San Marcos preguntó, ¿cuál es el principal problema de la agricultura en el Perú? Falta de tierras de cultivo, ¿no? Muy bien, Aldair. Buena observación. Ujú. Listo. Hasta ahí hemos visto lo que es la agricultura. ¿Bien? Ahora, la ganadería. A ver, la ganadería es la crianza, selección y reproducción de animales domésticos. Ah, profe, entonces yo hago ganadería, profe, porque en mi caso yo tengo mis dos chanchitos, ¿no? Tengo mis tres pollos, ¿no? Y tengo dos patos. No, pues, no, no, no. Para que sea ganadería, tendrías que tener cantidades enormes, ¿no? Bastantes. O sea, con la finalidad de comercializar, pues. Claro, pero si tienes dos pollos, ¿qué haces con dos pollos? No, pues.
Lixiviación de suelos, hija, se refiere a un lavado, entre comillas, un lavado del suelo. Es como cuando llueve, imagínate, llueve bastante, llueve tanto, pero tanto, que el agua de la lluvia va lavando el suelo, llevándose, lavando me refiero a que se va a llevar los nutrientes que tiene el suelo, ¿sí? Sí, nutrientes que tiene el suelo y al final el suelo se queda sin nutrientes y por lo tanto ya no produce. Eso se llama lixiviación. O sea que la lixiviación te conlleva al hecho de ya no poder producir. Es un problema entonces. Ya, con la ganadería, muchachos, ocurre algo similar. Con la ganadería hay extensiva y la intensiva. Una es más desarrollada, la otra es menos desarrollada. La extensiva, menos desarrollada. La intensiva, más desarrollada. O sea que al igualito, profe, que en la agricultura, igualito. Acá es extensiva, y si es extensiva, se crían las especies al aire libre. ¿Has visto en la sierra cómo crían a sus animalitos? Al aire libre, ¿no? Claro, sin la preocupación de que alguien se los pueda robar, por ejemplo. Se crían al aire libre, se crían especies chuscas. Chicas, ¿a qué me refiero? Y chicos también. ¿A qué me refiero cuando digo especies chuscas? O sea, son especies criollas. Ay, ujú. O sea que no son especies de raza. No, 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 claro. Su alimentación es en base a pasto natural. Y ese es un problema, ¿no? Si consumen pasto natural, cualquier pasto que está ahí alrededor, puede que ese pasto esté contaminado, así que su tasa de mortalidad es alta. Se paran enfermando cada rato, se pueden morir, ¿no? Estos animalitos. Su consumo es directo. Cuando digo consumo es directo, me refiero a que va del corral a tu plato, ¿no? Si yo crío mis pollos, ese pollo va directamente a tu plato. Si crío mi chanchito, directamente a tu plato, ¿no? La leche directamente a tu taza. Ah, así es. Su consumo es directo. Tiene una reproducción natural. Estos animalitos se reproducen cuando ellos desean, ¿no? Baja producción y calidad de carne, leche y huevos. Baja producción y calidad de carne, leche y huevos. Muy bien. Es porque es menos desarrollada, ¿no? La otra es más desarrollada, la intensiva. La intensiva se crían a las especies en grandes establos. Es más desarrollada, pues. Se conoce como una ganadería estabular. ¿Qué entiendes por estabular? Es porque se da en establos, ¿ya? Se crían especies seleccionadas. Ya no van a ser especies chuscas, acá van a ser especies seleccionadas, especies finas. ¿Correcto? Por ejemplo, en Gloria, en San Fernando, tú has visto una vaca flaca, ¿no? Un chancho flaco, no, todos son seleccionados. Su alimentación es balanceada. Su alimentación es balanceada. Claro, estos animalitos no van a comer solamente pasto natural, ¿no? Se alimentan también. ¿Has visto esas galletas para perros, para gatos? También hay para caballos, para vacas, para ovejas, para chivos, para todos hay, amigos. Para los pollos, ¿no? También. Ujú. Su tasa de mortalidad es baja. Acá entra el trabajo del veterinario. El veterinario los va a estar monitoreando. O sea que estos animales son mejores cuidados que tú incluso. Su consumo es indirecto, ¿no? Su consumo es indirecto, muchachos. O sea, no va a ir de frente, no va a ir de frente del corral a tu plato. No, este va a ir a la industria, ¿no? Y la industria ya lo procesa y te entrega, por ejemplo, de la leche de la vaca, te entrega el yogur, el queso, ¿no? El helado, mantequilla, todo eso. Está procesado. Um, bueno, leche también te venden, ¿no? Y si fuera el chanchito, por ejemplo, el chanchito procesado que te entrega, que sale del chancho. La jamonada, el tocino, mm, ¿qué más? El chorizo, hot dog, salchichas, hamburguesa, chicharrón. No, pues chicharrón no te pases. Chicharrón compras la carne. Eso no está procesado.
El chorizo, sí. Bien. En la prensa, ¿no? Prensa. Ya está. Ya entendimos. Eh, reproducción es asistida. Nuevamente acá entra el trabajo del veterinario, él es el que se va a encargar de incluso sacarle ecografías y todo, ¿no? Insisto, mejores cuidados que tú. Ujú. Alta producción y calidad de carne, leche y huevos. Ujú. La ganadería en el Perú. Muchachos, en el caso de la costa, sí, la ganadería se da cerca de las ciudades. Y acá en la costa, ¿cómo es? Intensiva, porque si te pones a pensar, la crianza de los animalitos no se da al aire libre, se da en establos, pues, ¿no? Entonces es intensiva. ¿Qué ganado tenemos acá en la costa? Avícola, vacuno, caprino, porcino, equino. Sobre todo Lima es el principal consumidor de avícolas. Un montón de pollitos. Mira, consumimos bastante pollo acá en Lima. Pollo, eh, gallina, pavo, pato. Consumimos bastante. Pollo a la brasa, es. E incluso los pollitos, desde que son chiquitos, son mercancía, muchachos. Si no me crees, mira esta imagen. Desde chiquititos los pollitos, mira, los ponen en una licuadora, una especie de trituradora y adiós pollito. Mira, adiós pollito. Ahí está. Pero para que todo sea para que al final comas tus ricos nuggets. Mm, Ahí está. Le dan la forma del dinosaurio favorito que te gusta y comes tus dino nuggets, ¿no? Ahí está. Bien, ¿te das cuenta? O sea que si tú consumes esto, estás promoviendo, pues, estás promoviendo también, ¿no? O me vas a decir que te da pena el pollito. Ya. Y en la pollería no te da pena. Ahí sí no. Bueno, hipocresía se llama eso, ¿ah? Bueno, ay, perdón, regresé a la... Ya, entonces, vámonos a la sierra. En la sierra, en la sierra, pero lo como triste, dice, lo como triste. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. En la sierra se da en las mesetas. Claro, acuérdate, ¿para qué sirven las mesetas? Para hacer ganadería, porque ahí crece el ichu, ¿no? Y sobre todo animalitos eh, como la vicuña, la alpaca, ¿no? O sea, auquénidos. Auquénidos. Ahora, es principalmente extensiva. En la sierra es principalmente extensiva, pero un pequeño porcentaje de la sierra es intensivo. ¿Por qué? Porque se da cerca de los valles. Ganado de la sierra, auquénidos en general, vacuno, ovino, caprino, cuy. Y en la selva se da, ya sabes, la selva alta y selva baja. En la selva alta es intensivo, selva baja extensiva. Selva alta intensiva, selva baja extensiva. El ganado tenemos vacuno y equino. Vacuno y equino principales. Ujú. El cuy, no, no, nosotros no vendemos la carne de cuy, vendemos al cuy simplemente. Y el cuy solito hace su trabajo de reproducirse. Por ejemplo, solamente se llevaron un par de ejemplares a África, el sur de África, que tiene una gran carencia de alimentos. Sí, tiene una gran carencia de alimentos. Y, y el cuy ha sido el salvador ahí, ¿no? Porque está combatiendo lo que es la hambruna en esa zona, ya que el cuy se reproduce muy rápido y tiene bastantes proteínas. Entonces, ha sido de gran ayuda, ¿no? Nuestro cuy está por allá, por Sudáfrica, ¿no? Imagínate, claro. Ujú. Sí, pues el cuy y el conejo se reproducen bastante. Ujú. Ahora, acá en Lima somos los mayores consumidores de, mira, avícola, equino y porcino. Bastante chancho comemos, carne de chancho, un montón. Ujú. Porcino, equino y avícola. Profe, equino también, en los caballos también se come. No, pues eso más bien es
crianza pero deportiva. ¿No has visto en el hipódromo? Crían caballos. La mayor crianza de caballos se da acá en Lima también. ¿No? No se come la carne de caballo. No es que te haga mal tampoco, ¿no? Pero tienen algunos, caballos ricos. No, no, no se come eso. Es que la mayoría de caballos tienen vitaminas, inyecciones que sirven para que desarrolle la masa muscular, ¿no? La fibra. Entonces, y eso sí es lo tóxico para nosotros. Profe, pero ¿por qué le echan eso? Ah, porque un caballo no está destinado para hacer consumo humano, ¿no? Claro. Está criado para cargar peso, para resistencia, ¿no? Para eso. Ya que después, por su bajo rendimiento, lo dediquen a comercializar para vender y comer, ya es otra cosa. Pero ya tiene esas sustancias en la carne, ¿me entiendes? Muy bien. Gato, no, gato sí, sí comen normal, ¿ah? Sí, sí, he visto, me han contado. Bueno, entonces, muchachos, eso sería la ganadería. Ahora pasamos a las industrias. Las industrias, hay tres tipos de industria: base o pesada, equipo o intermedia y consumo o ligera. La industria de base o pesada trabaja con recursos naturales obtenidos, es decir, ¿quiénes están acá? Países con gran poder económico, ya que van a trabajar con los recursos naturales que recién se están sacando, ¿no? Los minerales, por ejemplo, ¿no? Y acá tenemos a quienes, a la metalúrgica, la siderúrgica, la petroquímica. Estas son las de base o pesada, ¿ya? Entonces, dice países con gran poder económico. ¿El Perú está aquí? No, todavía no. En la segunda, de equipo o intermedia. ¿Quiénes están aquí? Países con alto desarrollo tecnológico. Países con alto desarrollo tecnológico elaboran maquinarias. Acá tenemos la industria automotriz, por ejemplo. Es la que hace automóviles. ¿El Perú hace automóviles, muchachos? No, pues. El Perú no hace automóviles, no. Acá desmantelan más bien, eso sí, al toque rapidito. La vez pasada yo dejé mi carro, pero bueno, ya es otra historia. Entonces, automotriz, ¿no? Tenemos la industria aeronáutica. Aeronáutica, es la que hace aviones. El Perú hace aviones. No, tampoco, profe. No, tampoco. Tenemos la industria metalmecánica, es la que hace maquinaria pesada, grúas, tractores, aradoras, ¿no? Camiones, maquinaria pesada. Tampoco, pues. Entonces, por descarte, el Perú está acá. Se llama la industria de consumo o ligera. ¿Y quiénes están acá? Países que elaboran bienes finales, países en vías de extinción, perdón, en vías de desarrollo. Países en vías de desarrollo elaboran bienes finales. Ensamblan de repente, ¿ah? Sí, eso sí, pero no fabricamos desde cero. En esta industria de consumo ligera están las industrias que ya dan productos ya listos para utilizar, productos ya acabados, listos para utilizar. Por ejemplo, en el aspecto alimenticio, hacemos yogur, hacemos queso, hacemos jamonada, embutidos, hacemos gaseosas, hacemos cerveza acá en el Perú, hacemos frugos, ¿no? Estas bebidas rehidratantes también, ¿ya? Tenemos industria textil, hacemos ropa, hacemos, no sé qué sé yo, sábanas, frazadas, ¿no? Tu frazada tigre, por ejemplo. Tenemos forestal o maderera, ¿no? Que trabaja, por ejemplo, hace muebles, juego de comedor, ujú, roperos, cómodas, en fin. Tenemos la industria papelera, hacemos papel acá en el Perú. Tenemos la industria de curtimbre. ¿Sabes lo que es la industria de curtimbre? Aquella que trabaja con cueros. Acuérdate de mí. Si te preguntan, ¿qué es la industria de curtimbre? Ah, ya, al toque. Es la que trabaja con cueros, ¿no?
Y de ahí que sale pues por ejemplo, eh, sale por ejemplo lo que es los zapatos, ¿no? Carteras, billeteras, casacas de cuero. Claro. Principales industrias. Tenemos la metalúrgica y la siderúrgica. Profe, ¿cuál es la diferencia? Metalúrgica trabaja con todos los tipos de minerales. Ya es polimetálica, entonces, ¿no? Ejemplo, la orolla es la más antigua. Y la siderúrgica es la que trabaja con hierro. ¿Qué le hace al hierro? Lo transforma en acero. El hierro lo transforma en acero, ¿ok? Ahora tenemos ahí por ejemplo, a Sider Perú en Ancash. Sider Perú en Ancash es la más grande, ¿no? Y de repente has escuchado de Aceros Arequipa, también es una siderúrgica, en Ica, Arequipa, Lima, ¿no? Este es su logo. De repente has visto esto por ahí, de repente Aceros Arequipa, que es una gran empresa que vende, tú dices, ¿qué cosa vende? Vende fierro, dice. No, no se llama fierro, se llama hierro, ¿no? Bueno, se llama acero en realidad, ¿no? Acero. Ujú. Pero el acero sale del hierro más el carbono, ¿correcto? Muy bien. Tenemos la petroquímica, que se encarga de obtener derivados del petróleo como la gasolina, el querosene. ¿Mm? Ejemplo, de una de esas fábricas que limpia el petróleo es la Pampilla, en el Callao, ¿no? Es la más grande. Tenemos hidroeléctricas. ¿Dónde voy a encontrar las hidroeléctricas? En los cañones y pongos. La hidroeléctrica más grande es de Santiago Antuno de Mayolo y la segunda más grande es Cerro del Águila, ambas en el río Mantaro. Santiago Antuno de Mayolo y Cerro del Águila son dos hidroeléctricas que pertenecen al río Mantaro. Son las dos más grandes del Perú. Muy bien, hasta ahí hemos terminado con lo que es las industrias. Las industrias. En cuanto al comercio, bueno, hay comercio interno y comercio externo. Comercio interno es dentro del mismo país, puede ser mayorista o minorista, ¿no? Los mayores lugares de comercio acá en el Perú, Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Iquitos, Piura, donde están las mayores ciudades, pues, ¿no? Más pobladas. Y el comercio externo es aquel que se da entre dos países y puede ser de exportación o de importación. Cuando hablamos de exportación es la venta, cuando nosotros sacamos un producto. Y cuando nosotros sacamos un producto, puede ser un producto tradicional o puede ser no tradicional. ¿Qué es un producto tradicional? Es el que tiene mayor oferta, pero menor valor agregado. ¿Mm? En el aspecto minero, por ejemplo, el cobre, el oro. En el aspecto pesquero, la harina de pescado, el aceite. En la agrícola, el café, la caña de azúcar son tradicionales. Pero los no tradicionales son los que tienen menor oferta, pero mayor valor agregado. En el caso de la agricultura, el espárrago, la uva, textil, la lana, el algodón, el químico, el ácido, el plástico. Eso exportamos. Y de importación, lo que traemos, por ejemplo, insumos como maquinarias, alimento, el trigo, por ejemplo, importamos, medicinas también, ¿no? Como la vacuna para el COVID. Estamos importando, compramos, ¿ves? A eso se refiere. Ahora, en cuanto al turismo, hay dos tipos, ¿no? Turismo interno y turismo externo. El turismo interno es aquel que se da dentro del mismo país. ¿Y cuáles serían los principales destinos turísticos? ¿Mm? Si tú vives en Perú, lo primero que debes de hacer es conocer tu país, ¿sí o no? ¿Qué lugares te gustaría conocer? Bueno, si estás fuera de Lima, Lima sería el primer lugar que quisieras conocer. Después estaría Cusco, Arequipa, La Libertad, son los departamentos pues que traen mayor atractivo turístico, ¿no? Y el comercio externo, ese es el que se da entre países y puede ser de emisión o de recepción. El turismo de emisión es cuando un peruano sale de nuestro país, salida de turistas, y tiene como destino final, aunque no lo creas, la mayor cantidad de peruanos que salen de nuestro país tiene como destino final Chile, Chile, Bolivia, Estados Unidos. ¿No? Y el turismo
de recepción es el ingreso de turistas, o sea, personas extranjeras que vienen a nuestro país, ¿no? Eh, y el lugar de mayor procedencia es Chile, muchachos. O sea que Chile es el país que más recibimos acá en el Perú, ¿no? Claro. Estados Unidos, Ecuador, por ahí, ¿no? Principales actividades turísticas, turismo de aventura, prácticas caminatas y deportes de aventura, ¿no? Turismo cultural para conocimiento de sitios arqueológicos, monumentos. Gastronómico para el arte culinario. Terapéutico, las fuentes termales. Vivencial, ¿no? Consiste en participar de las ceremonias, de las danzas, como los carnavales, por ejemplo, cuando te vas a la sierra y vives los carnavales, ahí te empapan, ¿no? Te echan talco y todas esas cosas. Eso es vivencial, pues. Estás participando de esas costumbres. Turismo rural comunitario, esto es para hacer obras sociales. Ujú. Bien, principales destinos turísticos. Machu Picchu, el Valle Sagrado de los Incas, el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, Museo de las Tumbas Reales de Zipán, el Valle del Colca, la línea de Nazca, ¿no? Paracas, Huascarán, Pachacamac. Ahí están los principales destinos turísticos del Perú. Y por último, muchachos, el transporte. Miren, el transporte tiene tres tipos. Puede ser aéreo, terrestre o acuático. Si es transporte aéreo, es aquel que se da a través de aeropuertos. El transporte terrestre es aquel que se da a través de carreteras y ferrocarriles. Y el acuático es el que se da a través de ríos. Si es en un río es fluvial. Si es en un lago es lacustre. Y si es en el mar es marítimo. ¿Sí? Transporte aéreo, terrestre y acuático. Vamos a hablar del terrestre para hablar de las carreteras y los ferrocarriles, que es lo que más te va a venir. ¿Ya? El transporte terrestre se da a través de terrapuertos, como lo era Fiori, Yerbateros, ¿no? Plaza Norte, esos son terrapuertos. Las carreteras, según el SINAC, que es el Sistema Nacional de Carreteras, las carreteras sirven para el transporte de material ligero, mediano y pesado, ¿no? Carga ligera, mediana y pesada. Existen tres tipos. Bueno, según su constitución tenemos trocha, que es esto de acá, afirmada, que es esto de acá, y asfaltada, que es esto de acá. Ujú. Y según su dirección, que esto es lo que nos interesa a nosotros. Según su dirección tenemos longitudinales, tenemos transversales y tenemos de enlace. Mira, ¿qué es longitudinal cuando va de manera vertical? ¿Qué es transversal cuando va de manera horizontal? ¿Y qué es de enlace o vecinales? Aquella unión, conexión entre longitudinal y transversal. Entonces, acá están las carreteras longitudinales, son las que van de norte a sur o viceversa, de norte a sur, o sea, de manera vertical. Y por lo tanto, si va de manera vertical, une una sola región. Une o bien la costa, o bien la sierra, o bien la selva. Tú no puedes ir con una longitudinal, tú no puedes pasar de la costa a la sierra, no se puede. O de la sierra a la selva, no se puede. ¿Por qué? Porque va de manera vertical, pues. Hay tres de esas. Una es la Panamericana, que su nombre correcto es Franklin Roosevelt. Es la carretera más larga del mundo. Profe, ¿cómo que la más larga? Sí, viene desde Canadá. Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, ¿no? Ecuador, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú, y por Perú entra por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna. Después pasa por Chile y llega hasta Argentina. Mm. Es la más larga del mundo. Acuérdate de mí. Si te preguntan, carretera más larga del mundo, ah, ya, al toque. Ajá. Yo pensaba que llegaba hasta Ancón nomás. No, 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 no.
Pasa incluso. Entonces es la más larga del mundo. En el caso de Perú, une solamente la costa, ¿correcto? Une solamente la costa. La otra es la longitudinal andina. Viene desde la frontera con Ecuador, pasando por La Oroya y llega hasta Puno, en la frontera con Bolivia. Longitudinal andina. La otra es la marginal de la selva, también llamada bolivariana. Marginal de la selva, bolivariana. Su nombre correcto, completo, es Fernando Belaúnde. No, no al presidente, ¿no? Fernando Belaúnde. ¿De dónde viene? Viene también de la frontera con Ecuador, pasando por Chanchamayo, Cajamarca, Satipo. O sea, por la Panamericana podría irme hasta cualquier país costero. Hasta cualquier país costero de América, ¿no? Si me dices de América, sí, claro. Pero si me dices, claro, ahí sí, pues, ¿no? Básicamente es toda la parte occidental, ¿no? Recorres todas las costas occidentales de Sudamérica, para ser más exactos, Luis. Bien, ahí están las tres carreteras longitudinales. Luego tenemos carreteras transversales. Transversales también llamadas de penetración. Van de este a oeste o viceversa. O sea, van de manera horizontal, pues, ¿no? Entonces unen tres regiones. O sea que gracias a esta carretera, como van horizontales, está unida la costa, unida la sierra, muchachos, y unida la selva. Mira, unida la costa, unida la sierra, unida la selva. ¿Mm? Gracias a las carreteras transversales. Ahí abajo. Ejemplo, tenemos la carretera central. Su nombre oficial es Federico Basadre. Sale desde acá de Lima, sube la cordillera, llegas hasta Ticlio y después vas bajando, llegas a, ¿no? Ticlio es el Abra del Anticona. Y después ya empiezas a bajar y llegas a la Oroya. Y de la Oroya una rama se va hacia Huancayo, la otra se va hacia Tarma. ¿Ya? La número 2 sería Olmos Corral Quemado, más conocida como Mesones Muro. Su inicio es en Olmos, nace en Olmos, llega hasta el Abra de Porcuya y luego hasta Amazonas, hasta una zona llamada Corral Quemado. Bien, eso sería básicamente. Y la número 3 sería la Madre de Dios, en la frontera con Brasil. ¿No? Esa, ¿por qué se llama interoceánica? Porque esa carretera está uniendo lo que es Perú y Brasil y va a llegar hasta el Océano Atlántico. O sea, yo puedo ir a través de una sola carretera, puedo ir desde el Pacífico, de las costas del Pacífico, cruzar todo Perú, cruzar todo Brasil y llegar hasta el Atlántico. ¿Mm? Entonces, ¿dónde inicia? En Iñapari, en Madre de Dios, en la frontera con Brasil. Y va avanzando hasta el distrito de Urcos, Quispicanchi, en el Cusco. Y a partir de este lugar salen tres ramas. Uno se va hacia el puerto de Marcona, en Ica, el otro hacia el puerto de Matarani, en Arequipa, y el otro está Hilo, en Moquegua. ¿Ven? ¿Qué tienen en común estas tres? Que son carreteras transversales, ¿no? Van de manera horizontal. Las de enlace o vecinales son las que unían una transversal con una longitudinal. Al final se forma toda una red de carreteras interconectadas. Bien. Y hablando de ferrocarriles, tengo ferrocarril, bueno, solamente para carga pesada, ferrocarril del centro. Es el más antiguo. Ese ferrocarril del centro sale desde el Callao, sale de Callao y pasa por Lima. Profe, ¿por dónde? Que nunca lo he visto. ¿Sí lo has visto? ¿Conoces Hacho? En Hacho, ahí abajo, para entrar a Puente Nuevo, hay un puente. Y abajo está el río Rímac. Al costadito del río Rímac, paralelo al río, está yendo unas vías del tren. No sé si lo has visto. Por ahí hay un parque, creo que Parque La Muralla le llaman. Y ahí está. Si has tenido suerte, alguna vez lo has visto cruzando a ese ferrocarril, ¿no? Es el más antiguo. Pasa por el Callao, va para Lima, de Lima va a La Oroya, de La Oroya hacia el norte se va a Junín hasta Pasco.
Y si vas hacia el sur, se va para Jauja y llegas hasta Huancayo. Y de Huancayo llega a Huancavelica. Y ese tramo Huancayo-Huancavelica, ¿sabes cómo le llaman? El tren macho, le llaman. El tren macho. Acuérdate de mí. Si te dicen, ¿no? ¿Quién es el tren macho? Ah, ya. Es el ferrocarril del centro, pero el tramo Huancayo-Huancavelica. ¿Eh? Listo, muchachos. El ferrocarril del sur es el de recorrido más largo. Sale desde el puerto de Matarani y del puerto de Mollendo. Matarani, Mollendo. Luego se van los dos hasta La Joya. De La Joya se van hasta Arequipa. Y de Arequipa se va hasta Juliaca. Una parte se va a Puno y la otra parte se va hasta Quillabamba, en Cusco. Y el último sería el ferrocarril internacional. Internacional le llaman porque abarca dos países, ¿no? Tacna y Arica. Pero en realidad abarca Chile y Perú, pero en realidad solamente une Tacna y Arica, o sea, es un pequeño tramo. En realidad ese ferrocarril era nuestro, era peruano, pero tras perder Arica, entonces ese ferrocarril pasaría, la mitad de ese ferrocarril pasaría a poder chileno, entonces quedó como internacional, ¿no? Así es, gracias Chile. Bien, ese es el ferrocarril internacional. Bueno, chicos, y este es el transporte acuático. Había en el mar, en un lago y en un río. A ver, en el mar hay transporte marítimo a través de puertos, puertos mayores y puertos menores, ¿no? Los puertos mayores sirven para el comercio interno y externo y los menores para el comercio interno y solo de exportación. El transporte fluvial se da en un río. En un río también hay puertos y también hay barcos en el río, sobre todo los ríos de la selva, ¿no? Acá en la costa no. Puerto Iquitos, Puerto Yurimaguas, Pucallpa, Puerto Maldonado. Transporte fluvial. Y el transporte lacustre es aquel que se da solamente en lagos. ¿Sí? Ahí tenemos el puerto de el único puerto ubicado dentro del lago Titicaca, porque los demás lagos no son tan grandes como el Titicaca, así que este puerto sí nos sirve. ¿Ya? Y el último es el aéreo a través de... ¿Sí están ahí todavía, no? El aéreo a través de aeropuertos internacionales y aeropuertos nacionales. Internacionales, Jorge Chávez, Velasco Astete, Alfredo Rodríguez Bayón, Francisco Secada, Carlos Martínez. Y nacionales, José Quiñones, Guillermo Concha, Armando Reboredo. Listo, ya está. Hemos terminado con la parte teórica. Profe, tendrá un cuadro que menciona los diferentes puertos de actividades económicas como puertos de diferentes puertos de actividades económicas. ¿Cómo a qué te refieres con puertos? Los puertos sirven para el transporte. Ah, ya. Bueno, un resumen. En todo caso, bueno, no, cuadro de resumen exactamente no lo tengo a la mano, pero como les prometí al inicio, sí les puedo dar estas diapositivas que normalmente yo lo hago en 2 semanas, ¿no? Actividades económicas 1 y 2, ¿no? En 2 semanas, 4 horas. Pero bueno, ahora lo hemos hecho en una sola clase, ahí llegamos a acabar y puedo compartir con ustedes estas diapositivas, ¿sí? Bien, chicos, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya servido la clase. La señorita tutora ya se comunicará conmigo y yo le voy a hacer llegar eh, las diapositivas, ¿sí? Listo. Bueno, eso ha sido todo. Cuídense mucho. Muchas gracias por su atención. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Gracias. Chao, chicos.